Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En la primera lectura de este 17º domingo del tiempo ordinario, tomada del primer libro de los Reyes, se nos dice lo siguiente. En aquellos días el Señor se le apareció de noches en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que deseas que te dé. Salomón respondió: Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o por dónde terminar. Tu siervo está en medio de un pueblo al que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede ni contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Vamos a hablar de discernimiento en este rato de oración, de esos ratos de conversación con Dios, de esos ratos de oración que son tan importantes. Y vamos a meternos precisamente por aquí, como tú, Señor, pues en primer lugar formas un pueblo, el pueblo de Israel. El Papa Francisco decía cómo Abraham es llamado cuando tenía unos 80 años a dejar su tierra y su patria y a ir al lugar que Dios le iba a mostrar. Y Abraham creyó. Y a los 100 años es llamado a liderar, pues, es llamado a tener un hijo y de ahí pues a tener una descendencia tan numerosa como es el pueblo de Israel y todos los descendientes de Israel. Y Abraham creyó. Y aquí pues nos damos cuenta también de cómo Dios le habla a Salomón y cómo también Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pues quizás no así con esas palabras ni en sueños como a Salomón, pero sí, pues digamos que es tan importante el que nosotros vayamos y pongamos todas nuestras cosas en las manos del Señor, y que vayamos y le pidamos al Señor luces para ver. Concede a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. El Papa Francisco, hablándole a unos obispos, decía lo siguiente: solo en el silencio de la oración se puede aprender la voz de Dios, percibir las huellas de su lenguaje, acceder a su verdad, que es una luz muy diferente, que no está en la inteligencia, casi como el aceite que flota en el agua, y es muy superior porque no solamente el que conoce la verdad conoce esta luz. No es simplemente el que nosotros seamos más o menos inteligentes, lo que nos va a llevar a nosotros a discernir bien, a actuar bien, a hacer las cosas bien, sino el ver las cosas como las ve Dios. Qué importante es llevar las cosas a la oración, para uno poder tomar decisiones, para uno poder juzgar. Solo en el silencio de la oración se puede aprender la voz de Dios, percibir las huellas de su lenguaje, acceder a su verdad. ¿Cuántas veces? Pues ahora lo estamos haciendo, pero ¿cuántas veces es bueno que nos paremos? Pues, y si eh, en este rato de oración paramos un momento, el,
lo que se está escuchando para preguntarle al Señor qué quieres que yo haga en esta circunstancia, en esta otra. ¿Y cómo lo harías tú? ¿Qué harías tú? Aunque con la inteligencia pues no es para que nosotros decidamos inteligentemente o tengamos un coeficiente intelectual muchísimo más grande que los demás. No, no, no. Que yo vea como tú ves. Que yo mire las cosas como tú las miras. Qué importante es eso. Qué importante es nosotros ver las cosas como Dios las ve. Y qué importante, por tanto, que nosotros nos dediquemos un rato al día a quedarnos en silencio con Dios. No simplemente a rezar muchas oraciones vocales, que la oración vocal es buena, pero qué importante es el que nosotros veamos las cosas a la luz de Dios. ¿Tú qué piensas? No, no es ir a preguntarle a alguien, eh, a un director espiritual, que es bueno hablar con, pues es bueno tener director espiritual, pues yo lo tengo y todos lo debemos tener, para uno decirle, mira, esto lo he visto en la oración, y que le digan a uno, oye, pues eso me parece muy raro, porque es que eso, pues parece que no es de Dios, eso parece que viene del diablo, pues porque las cosas que estás diciendo no van de acuerdo a lo que dice la escritura, no van de acuerdo a lo que dice Dios en el magisterio, en la tradición de la iglesia, pues nosotros creemos dentro de la iglesia, o, pues, o eso realmente, pues lo que te está brotando, lo que está saliendo de tu corazón, pues esos deseos de venganza, esos no son unos deseos buenos. Piénsalo, háblalo otra vez con Dios. Pero lo más importante no es eso, sino lo que nosotros veamos ahí, hablando con Él. Hoy estaba leyendo en un libro que se titula Formar personas libres, lo siguiente. Santo Tomás de Aquino llega a decir que quien evita el mal solamente porque Dios lo prohíbe, actúa como el esclavo. Y dice, actúa como libre únicamente quien evita el mal porque es mal. Es decir, aquel a quien lo que es malo le parece inconveniente en sí mismo, y no solo porque está prohibido. No podemos, nuestra vida cristiana no se puede basar en que algo está prohibido o no está prohibido, algo es bueno o es malo. Pues obviamente, eh, si, si, si yo estoy pensando en la oración matar a alguien, pues eso ya está muy mal, pues eso no viene de Dios. Pero nuestro discernimiento, nuestra actuación como cristianos no puede quedarse solamente en qué está bien y qué está mal, qué dice eh, la, entre comillas, la moral de los mandamientos. ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer esto? ¿Puedo comer esto o no puedo comer esto? ¿No? ¿Cómo hago yo para actuar por amor? ¿Y cómo hago yo también en ese discernimiento? Es importante que nosotros, pues, lo hablemos con Dios, lo hablemos con los demás. En estos días escuchaba a alguien que decía, eh, cuando nosotros vemos las cosas en la oración es espectacular, pero eh, el, el día a día es como el PowerPoint o como las presentaciones que Dios hace
de lo que Él desea. En el día a día nosotros nos vamos a ir encontrando con aquello que Dios quiere. Pero por eso, pues, San José María decía algunas veces, no es bueno que nosotros, o no te pasa, eh, y es bueno que nosotros le digamos a Dios, esto te lo voy a contar ahora, esto no lo entiendo en este momento, o esto me parece espectacular, ahora te lo cuento, ahora lo maduro contigo. Y después hablarlo con otras personas, hablarlo con el lector espiritual, hablarlo con otras personas que están a nuestro lado. Pues eso hace parte de la prudencia. El Papa hablándole a los obispos decía, el discernimiento del obispo es siempre una acción comunitaria que no prescinde de la riqueza del parecer de sus presbíteros y sus diáconos, del pueblo de Dios y de todos aquellos que pueden brindarle una contribución útil. Pues obviamente no es para que vayamos diciéndole a todo el mundo todas las cosas, ¿no? Pero sí es bueno que nosotros, eh, pues a quien nos pueda ayudar, le comentemos, oye, me parece esto, ¿tú qué piensas? Y después lo volvemos a meditar, lo volvemos a llevar a la oración y de ahí actuamos. San José María dice, y está recogido en este libro de Vida cotidiana y santidad, hay un solo modo de crecer en familiaridad y en la confianza con Dios, tratarle en la oración, hablar con Él, manifestarle de corazón a corazón nuestro afecto. Y dice también, esta frase tiene dos aplicaciones. Por una parte, los sacramentos confieren la gracia por su propia virtud, pero solo pueden recibirla quienes se acercan a ellos con las debidas disposiciones, quienes buscan en los sacramentos un encuentro con Dios, quienes dialogan con Él. No es simplemente, pues yo voy a la Eucaristía y estoy ahí porque me tocó y no más. No, voy a la Eucaristía para dialogar, para contarte mis cosas, para ponerte mis preocupaciones y para ver qué harías tú en este caso, en aquel, en el de más allá. El Papa nos dice en Christus vivit. Hoy en día, este hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, hay cantidades. Pues eh, me puedo poner a estudiar inglés, me puedo poner eh, a hacer este curso, me puedo poner eh, a estudiar mecánica de carros, me puedo poner a estudiar eh, cosas de cocina, me puedo poner a trabajar en esto, hacer este proyecto, hacer tal cosa. Y dentro de la vida familiar también hay cantidad de cosas que tenemos y podemos hacer y todas son muy buenas. ¿Hacia dónde vamos? No solamente qué es bueno y qué es malo. Señor, ayúdanos a saber discernir en cada momento como Salomón entre lo que es bueno y lo que es malo. No te estoy diciendo que me dé. Pues esto es algo que nos lleva a nosotros a la felicidad. El tener plata o no tener plata da igual. Esto nos lleva a nosotros a cosas impresionantes.
nos lleva a cosas geniales. Y sigue el Papa. Eh, la vida ofrece enormes posibilidades de acción y distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Y puede ser que todas sean, pues, buenas. Pero, ¿qué es lo primero? Pues, ¿cómo va el orden en mi vida? Y se lo preguntamos a Dios en la oración. Me estoy distrayendo con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Lo que se pregunta siempre en cada empresa, esto tiene que ver con su misión y su visión, eso tiene que ver con aquello para lo que usted está hecha. Se pueden hacer muchas cosas, pero me lleva esto a mejorar en aquello para lo que usted está. Dice el Papa. Esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida, y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios, o es una novedad engañosa del espíritu del mundo, del espíritu del diablo. ¿Esto me lleva a Dios o no me lleva a Dios? Dice, en otras ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar, a dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Deje así, pues, ¿para qué vamos a hacer cosas si ya las cosas están bien? No, tenemos que ver cómo hacer para cambiar, cómo hacer para que las cosas mejoren. Lo que tenemos ahora es bueno, pero podría ser mejor y debe ser mejor. Y como lo veíamos ayer en la oración también, es tan importante todos los sueños que Dios tiene con nosotros. Que Dios continuamente nos está llamando a más, nos está pidiendo más, nos está dando más. Es importante que nosotros lo hablemos, que nosotros que llevemos esto al discernimiento, discernamos. Qué importante por, por tanto, qué importante es que nosotros nos pongamos en silencio y nos quedemos en silencio con Dios, que lo hablemos con Él, que lo hablemos, que no nos dejemos eh, que el mundo no se quede igual que cuando antes de que nosotros estábamos o cuando nosotros pasamos, que las cosas se queden perfectas, iguales, ¿no? Que nosotros miremos cómo mejorarlas, porque Dios quiere mejorarlas. ¿Cuántas veces a los cristianos se nos critica precisamente porque nosotros solamente estamos pensando en el cielo y las cosas de aquí abajo no nos importan? Y resulta que Dios hizo el mundo, ama el mundo. Dice el libro del Génesis, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y cuando ve al hombre, vio Dios que era muy bueno. Y Dios hace el mundo incompleto para que a través de sus hijos se complete. Dice el Papa entonces, si nosotros nos dejamos llevar por ese inmovilismo, por esa rigidez, impedimos que actúe el soplo del Espíritu. Somos libres con la libertad de Jesucristo, pero Él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros, deseos, angustias, temores, búsquedas y lo que sucede fuera de nosotros, los signos de los tiempos. ¿Qué deseo?
porque muchas cosas de esas que nosotros deseamos son cosas que vienen de Dios. ¿Qué angustias? Pues ahora con esto del virus que está en la calle, que las clínicas, que no sé qué, ¿qué nos angustia? Hay que saber pues, que ahí detrás está la providencia, sin tentar la providencia, pero pues eh, hay que contar más con Dios. Ya en alguna meditación hablábamos de los miedos, y soltarnos de los miedos. Dios está detrás y pues decirle, estoy en tus manos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, en ti confío. Temores, búsquedas que buscamos. Y sigue el Papa en la Christus Vivit. Siempre a la luz del Señor. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas graves, cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre para estar dispuestos a reconocer los signos de los tiempos y de su gracia. ¿Y eso qué significa? Pues significa para ver qué es lo que quiere decirme Dios. Porque Dios habla bajito, suavecito. Hay una frase del libro de los reyes también, el que está Elías, el profeta Elías. Y pues después de que lo han perseguido para matarlo, Dios le ha dado unos panes para que coma, con ese alimento camina durante 40 días y 40 noches, y después llega a un sitio y va a ver a Dios, y entonces dice, hay un gran terremoto y allí no estaba Dios, hay un incendio y allí no estaba Dios, y después hay una suave brisa y ahí sí estaba Dios. Reconocer lo que Dios nos quiere decir con esto que está pasando y con esto que vivimos hoy, con esto que vivo hoy. ¿Qué me quiere decir con esta circunstancia en mi casa, con esta circunstancia con este hermano mío, con esta circunstancia con esta persona que ayuda en mi casa, con esta circunstancia? ¿Qué me quiere decir Dios? Muchas veces esto se juega en lo pequeño y en lo grande, lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra siempre en lo simple y en lo cotidiano. Es en lo de cada día, donde Dios nos espera. No es en las grandes cosas, pues eh, un edificio es hecho a raíz de muchos ladrillos. En estos días eh, veía pues, un rostro formado por todos los médicos que están luchando contra el coronavirus o han luchado contra el coronavirus en España. Una cosa súper bonita. Pues, cada uno de nosotros hace parte de ese poema, en cada momento, en una circunstancia pequeñita, haciendo lo que tenemos que hacer. Hay una frase de San José María que dice, ¿quieres de verdad ser santo? Haz lo que debes y está en lo que haces. Vive el pequeño deber de cada momento. Vive el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Pero para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, pues no es simplemente ir a los mandamientos,
No es simplemente hacer cosas rígidas, sino plantearnos delante del Señor. ¿Qué te parece? Cómo hay que hacerlo? Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y lo más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día en el diálogo con el Señor que nos ama un sincero examen de conciencia. Y ese examen de conciencia pues no es simplemente el examen de conciencia por la noche, sino que el Papa nos está diciendo, ten un tiempo para hablar con Dios. ¿De dónde sale la fuerza? ¿De dónde sale toda la sabiduría que el Papa tiene? De su oración, de sus momentos de discernimiento, de su diálogo con Dios. ¿Qué está esperando Dios? Que nosotros nos sentemos a preguntarle, a contarle, a decirle. El discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor para que no nos quedemos solamente las buenas intenciones, para que vayamos haciendo una cosita pequeña después de otra, después de otra, después de otra. Vamos a terminar este rato de conversación con Dios, acudiendo a María en las circunstancias de alegría, en las circunstancias de preocupación, de angustia. Ella hablaba con Dios, meditaba las cosas en su corazón, discernía. Lo mismo San José. Pidámosle a ellos que nos ayude a vivir el plan de Dios, pero no un plan en el sentido de algo ya estricto y hecho, sino a vivir los sueños que Dios cada día nos pone, a discernir con Dios lo que Dios está esperando en cada momento, en cada circunstancia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.